amigos, pues estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del escritor británico William Shakespeare. Dice: el desdichado no tiene otra medicina que la esperanza. Que pasen los litigantes. Yo solo quiero cerrar el círculo del duelo y salvar a mi familia. Dios me dio una nueva oportunidad y por eso yo quiero salvar a María Paula. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alberto, estás demandando a tu esposa Lucía, ¿correcto? Sí, señora. Ok. Dime por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Yo, doctora, en este momento le pido a mi esposa que por favor que deje esta idea que se ha metido de adoptar a esta niña, María Paula. Yo no voy a dejar. Y por favor que me saque María Paula de nuestro hogar, de mi casa. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 20 años, doctora. 20 años de Sí, matrimonio. señora. Ok. ¿Quién es María Paula? Bueno, antes de contarle a María Paula, le quiero contar de nuestra triste experiencia, lo que hemos pasado los últimos 4 años. Nosotros tuvimos 2 niñas. Hace 4 años, la mayorcita, Carolina, fue invitada a una fiesta que yo no acordé, yo no di permiso. Le dije que no. Esa noche yo me acosté temprano, se lo dejé en las manos de mi esposa. Y bueno, nuestra hija la manipuló, y la convenció, le dio permiso a ir a esta fiesta. No hubo ninguna fiesta, doctora. Fue toda mi culpa, doctora. Esa noche mi hija fue secuestrada. Es secuestrada específicamente para meterla en la esclavitud sexual. Perdimos nuestra hija por 2 años y medio, la buscamos con la ayuda de la policía, de investigadores privados, hasta que por fin llegó noticia que estaba en un pueblo de frontera, Laredo, en México, y que estaba prostituyéndose y endrogándose. ¿Qué edad? En ese momento ya estaba a los 16. 16 añitos. Bueno, entonces... O sea, que no la han recuperado a esta chica. Sí, doctora. Sí, doctora, le cuento más. El investigador nos encontró nuestra niña, la traemos de vuelta La policía nos a nuestro colaboró, hogar. doctora. Nos dedicamos a la niña a llevarla a terapia, terapistas, psiquiatras, psicólogos, todo eso, y nos entregamos para ver cómo ayudamos a nuestra niña. Cuando yo vi a mi niña después de este tiempo, la abracé, lo que estaba abrazando era un bloque de hielo, o sea, y cuando la miraba en sus ojos profundamente, no había nada, su espíritu estaba destruida, muerta. Intentamos estas terapias con los psicólogos, los psiquiatras, nada que ver. Mi hija estaba perdida y bueno, doctora, de un día para otro, ella agarró y se fue de la casa de nuevo, una madrugada, nos dejó una nota, que no podía adaptarse a la vida que tenía antes con nosotros, que no podía adaptarse a ser mi hija otra vez, la hermana mayor de su hermanita, que ya estaba tan destrozada por dentro, que su alma no podía más, que tenía que regresar a lo que estaba, a la droga, a la prostitución, y se nos fue. Otra vez, de nuevo, la policía, investigadores privados, ¿a dónde está Carolina? Bueno, con la ayuda de otro investigador privado, sí, la encontramos, pero esta vez fue muy tarde. Nosotros tuvimos que hacer algo que bueno, no se lo deseo a nadie, tuvimos que identificar el cuerpo de nuestra hija en un morgue. En el morgue de una ciudad, en otro país, en México. Yo estoy destrozado, mi esposa también, o sea... O sea, apareció muerta. Sí, señora. Lo que sucedió es que le dio una overdose. Una sobredosis. Sí, señora. Y esta vez, bueno, ella se había encontrado con otra niña en la calle. De su misma edad. De su misma edad, María Paula. Y María Paula también terminó en el hospital con ella, otros sobredosis también, pero ella sobrevivió. Y conocimos a María Paula. Sí, ella está viva. Ella es una niña que se pasó con nuestra hija, bueno, los últimos momentos de nuestra hija. María Paula estuvo con ella y bueno, mi esposa le cogió mucho cariño y quería saber
cómo fue los finales de nuestra hija. Entonces la trajeron a vivir a su casa. Claro, doctora. Bueno, más o menos, sí, fue algo así. Mi esposa se le abrió mucho el corazón. Yo creo que era más porque siente culpa por lo que pasó hace 4 años, que no me pidió permiso a mí, dejó que Carolina saliera. Y entonces como siente algo, está empeñada, que no se quiere perdonar, entonces quiso traer a esta niña a nuestro hogar. Bueno, doctora, es que- Entonces ella quiere adoptar a esta niña. Correcto. Y tú no quieres adoptarla. No, señora, no. ¿Por qué tú no la quieres adoptar? Porque no es nuestra responsabilidad. ¿Qué edad Tenemos- tiene María Paula? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene ella, María 16 Paula? años. Tiene 16 años. Ok. Esa es toda tu demanda. Esa es toda mi demanda. ¿La hermana pequeña está bien? Está muy bien, sí, señora. ¿Qué edad tiene la pequeña? 2 añitos. 2 añitos, pero el problema es que desafortunadamente mi esposa no... O sea, doctora, él dice que yo no... Es que no... Les he faltado atención a ellos. ¿Qué es lo que Eso está no es pasando en la verdad, doctora. relación? Es que la relación, no queda nada de relación, de matrimonio. Yo me ocupo de la niña todo el tiempo, yo trabajo desde la casa, hago todo lo que puedo hacer y no puedo más. Esta ¿A qué te niña, dedicas? property management, ese tipo de cosas. Ok, manejo de propiedades. Sí, señora. ¿Tienes alguna evidencia que quieras presentar? Sí, a la producción le entregué evidencia. Recién estábamos con mi familia. Mi hermana nos filmó específicamente cuando estábamos discutiendo y hablando de las cosas, los problemas que tenemos. Vamos a ver esta Sí, evidencia, señor director. Estoy solo aquí, cuidando a la niña. No estoy para eso Alberto, por solo. favor, que Es así, Lucía, estás perdida. Y sigues en lo mismo. No es justo, Lucía. No es justo. Yo no puedo con ella solita. No puedo. Me tienes que colaborar. Doctora, eso no pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo, No, doctora, eso no es. Ok. Ella está empeñada con esta María Paula. ¿Cómo respondes tú? Bueno, doctora, buenas tardes. Doctora, yo estoy obviamente totalmente en contra de esta demanda porque para mí María Paula es una luz, doctora, en toda esta angustia que he atravesado yo con mi hija. Pero tú estás tratando de sustituir a tu hija. No, con Eso otra doctora, mismo, claro doctora. que no, doctora. Así es. Yo tengo muy claro que los hijos no se sustituyen. Yo veo que es una luz que Dios me puso en el camino para yo enmendar ese error No, tan mi amor, grande tú que estás yo empeñada, cometí, ella doctora. está- Es que mi hija está muerta No, por mi mi amor. culpa. No, Doctora, está yo pienso empeñada que con tú no esta debes idea. de culparte de esta manera. No creo. Doctora, yo fui una alcahueta. ¿Por yo- qué tú le diste permiso a ella? ¿Qué te dijo ella? ¿Dónde iba esa noche? Bueno, doctora, es que Carolina tomaba una actitud terrible conmigo cada vez que yo le negaba algo y se ponía más rebelde, después hacía algo peor. Entonces yo, para que eso no sucediera, dije, bueno, un permiso, vuelve a las 10:30. No Pero volvió, volvió, doctora. doctora. No volvió. Ahora ella está empeñada, está caprichosa y ella quiere reemplazar a Carolina. No, yo lo que doctora, quiero no es es cerrar eso. Entonces, esto. Yo- ¿por qué tú quieres ayudar a esta chica en este sentido? Pero la puedes ayudar sin adoptarla. No, doctora, yo le explico, doctora, yo sí quiero darle la oportunidad a esta niña para que pueda surgir en la vida. Porque es que si usted la deja en la calle, ella va a tomar el mismo camino que Carolina tomó. Puede morir de una sobredosis. Esta puede niña estar- necesita ayuda que nosotros O sea, no le esta podemos niña dar. todavía está en problemas de droga. No, doctora, no. Nosotros la tenemos bajo control contra todo eso, pero lo que pasa, doctora, es que si él la deja, por ejemplo, en el departamento de niños y familia, yo sé que es un buen departamento y todo, pero el amor de familia, doctora, que nosotros le podemos No es brindar. nuestra Y- ok, familia. ok, momentito. No es nuestra Déjame- familia, ok. doctora. ¿Hay testigos Ella- en el caso? ¿Ustedes traen Sí, doctora, testigos? yo tengo un Perfecto. testigo, por Ok, favor. muy bien. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta vemos los testigos. ¿Los padres de esta chica existen? ¿De María Paula? Doctora, lo que pasa es que la niña fue totalmente abandonada en la frontera mexicana, donde a los 9 años inmediatamente la contrataron para prostituta, la pusieron en drogas. Ok, perfecto. ¿Sabe? Ella ha sido Ella también vino, abusada. María Ella Paula necesita vino. un Sí, hogar, vino. Ella doctora. vino, María Paula Sí, vino. doctora, ella Ok, está aquí. perfecto. Si usted la puede invitar a pasar, doctora, por No, favor. pues vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos. Alberto no tiene los pantalones para decirle la verdad a Lucía y yo tengo aquí una evidencia. María Paula siempre anda sonsacando a Alberto. Ella en una foto, pues, aparentemente seductora. ¿A quién le manda ella esa foto? Caso cerrado.
Doctora, en primer lugar, yo no quiero a esa niña, yo no la quiero. Yo se lo he dicho 1000 veces que no quiero tú te a tienes esa que hacer nena. responsable. Te le he Te dicho un par tienes de que hacer veces que responsable. aguantara si no hiciste nada. Habla conmigo. Habla